Sí. Que son las que yo les pasé. O sea, viste que son preguntas como muy genéricas. Sí. Así que quédate tranquila con eso y es para que ellos, nosotros les dimos algunas clases, están trabajando en Puerto, entonces es como para que tenga ampliar la información, nada más. Bueno. ¿Les parece? Bueno, ¿empezamos? Sí, me parece bien. Bueno, esta entrevista se da en el marco, ¿ya está? Sí. Esta entrevista se da en el marco de las materias Urbanismo 1, 2 y 3 de la Facultad de Arquitectura. Estamos en mayo del 2026. Como profesores tenemos a Julio Chemes, Julia Sarniotti y como entrevistada Catalina, ¿tu apellido, Cata? De la Vega. De la Vega, ingeniera civil que forma parte de la oficina técnica del Puerto. Bueno, vamos con la primera. Bueno, no sé de cuánto hace que trabajás, Catalina, pero la primera pregunta es ¿qué mirada tenés respecto a la evolución de ciudad-puerto y puerto productivo? ¿Y cómo crees que se da esa convivencia entre ciudad-puerto y puerto productivo? Bien. Yo actualmente trabajo como jefa de planificación y de infraestructura del puerto desde el año 2020. Desde enero del 2020 empiezo con pandemia. Ajá. Así que desde ese momento hasta ahora lo que veo es una relación que tira para distintos lados. Cada una necesita cosas diferentes. Nosotros como oficina técnica estamos a cargo de tratar de resolver todos esos conflictos que tienen las dos áreas. Pero en general conviven, porque además de la parte portuaria nosotros tenemos parte industrial dentro del master plan que en necesidades es similar. También tiene espacios de camiones, tiene horarios diferentes a cómo funciona el comercio, a cómo funciona la residencia. Entonces en compatibilidad urbana es bastante similar. Por ahí lo que tiene una industria es el tema de generación de residuos diferentes o el tema de ruidos distintos, pero al estar la parte portuaria en sí bastante más alejada de los núcleos de residencia no es algo que genere conflicto, es más el tema del tránsito. Ajá. Es ahí donde uno puede ver un poco más los nudos críticos, vamos a decirle, entre un área y la otra. Bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo y o cuánto creen que se ha logrado materializar de las ideas iniciales del master plan? Bueno, si vos tenés conocimiento desde que funcionás en la oficina, de que estás trabajando en la oficina o del conocimiento previo que tengas. El conocimiento que yo tengo del master plan es que el ROW representa el master plan. Entonces nosotros en lo que es planificación de espacios se hace basado en el ROW, en los usos que el ROW permite. Y después tenemos un montón de planes nuevos porque es como que es dinámico y ese master plan es bastante antiguo. Entonces plantea una dinámica que hoy ya no existe y nosotros lo que hacemos es hacer planes a corto y mediano plazo para distintas áreas y lo vamos aplicando. Y el master plan quedó como una distribución de usos del espacio, que eso se sostiene, porque es algo que por suerte está reglamentado y no es que se puede cambiar fácilmente. Entonces a nosotros que eso esté normado ayuda, porque vos sabés que ahí tiene que haber comercio o industria, no puede haber otra cosa. Entonces en base a eso nosotros hacemos los planes a corto y mediano plazo, que es en todo el otro espacio. Serían los espacios de uso común o la costa ribereña, todas esas partes se planifican en base a eso. Bien, y de las ideas iniciales que tenía nuestro plan, ¿vos crees que digamos, se ha concretado bastante, falta un montón? ¿Qué perspectiva tenés respecto a eso? Creo que la parte industrial la tenía más ampliada. Ajá. Y hoy en día no es tan así, hoy quedó más, bueno, el quedó casi totalmente residencial, tiene todavía comercio, tiene la escuela. Ajá. Pero creo que pensó que iba a ser más productivo el puerto en el otro sector, en la parte de tierra, y creo que dentro de poco ya se va a ver que eso no va a ser así. O sea, la tendencia es que todo vaya a ser residencial comercial. Y en relación a eso agrego una chapa. En el informe que había hecho UTN con respecto a los usos, había un destino para lo que era Rise and Shell, que era 2025 empezar a achicar la planta, 2026 empezar a desmantelar las cosas y 2027 teóricamente
esto se iba para ser destinado a oficinas, viviendas, el uso que se está dando en general en el dique 2, ¿en qué porcentaje o cómo se está ejecutando esto y si se está llevando a cabo? Actualmente el Shell tiene su contrato madre, digamos, y no hay ningún plan de desmantelamiento. Sí. Tampoco es que si se fuera sería tan directo el uso, porque a vos te queda un pasivo ambiental, claro, que nosotros lo tenemos, porque antes estaba YPF y ahora hoy en día hay comercios. El suelo queda en un estado aceptable, pero hay que ver si es apto para residencia, ¿no? Perfecto. Entonces no va a ser algo instantáneo y aparte el costo, o sea, lo podés hacer instantáneo, pero requiere un costo enorme que sería reemplazar todo el suelo, que es una locura. Bien. No se suele hacer eso, se suele transformar esos espacios, por ejemplo, en un espacio verde. Claro, En otro tipo de uso, pero no algo de aprovechamiento inmediato. Ese tipo de pasivos ambientales es lo mismo que se genera en el resto de la ciudad, ¿no es cierto? En estaciones de servicio. Sí, uno hace toda una evaluación ambiental. En base a eso uno dice, bueno, obviamente que el suelo no va a quedar exactamente igual que otro tipo de suelo, pero se establecen valores y se controlan todos los años. Nosotros tenemos pozos de control de NAPA en todo lo que era ex-YPF, y eso se controla todos los años, y también cada vez que hacemos una excavación se hace un control del suelo y se verifica que esté dentro de los valores. Porque a simple vista uno puede decir esto está contaminado, pero cuando se hacen los controles no, está dentro de los valores establecidos cuando se hizo la evaluación ambiental. Bien. Entonces no son suelos que vos puedas enseguida reutilizar. Incluso los procesos, como vos decís, son costosos porque se le tiene que tirar una bacteria, que es lo que come digamos, la cuestión ambiental que deja la Shell, digamos, y eso es un proceso costoso, estás diciendo. Sí, esa es una opción. La otra es reemplazar el suelo. Tratar ese suelo como pasivo ambiental, llevarlo a un espacio donde lo tratan aparte y ahí utilizar otro. Es otro método más caro. Todo depende de uno qué quiere ahí y qué inversión tiene atrás, ¿no? Depende de eso, pero no va a ser tan directo. Y actualmente Shell, si no me equivoco, tiene contrato hasta 2028 o 2029 y hasta ahora. Y Shell además forma parte del directorio del puerto. Claro. Y tengo entendido que hasta ahora no hay ningún plan de irse. Eso nosotros, obviamente que siempre que planificamos tenemos en cuenta esa posibilidad, pero no va a ser instantáneo. No en el corto plazo. No. Entonces, en el caso de que suceda, va a haber que hacer tantos pasos que no va a ser de un día para el otro. Por ahora no está ocurriendo. Por ahora hay que ver si ellos quieren continuar o no. Hasta ahora entiendo que Shell es la última planta hacia el norte sobre el río. Sí. Entonces no sé si querrán cerrar o no. Claro. Hay que ver cómo encima lo quieren llevar, teóricamente lo querían llevar más al sur, a San Lorenzo, entonces. Claro, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? Tal cual. Porque del puerto se va a priorizar siempre la actividad portuaria. Todo el tiempo que se quieran quedar, se van a poder quedar. Había un problema con el tema de la bajante del río, por eso no le costaba llegar o no estaban teniendo ese problema. Ahora no, justamente ahora no, pero. Ellos cuando tienen bajante, como tienen otros puertos, trabajan con otros puertos y acá trabajan por tierra. No es que dejan de operar. Tienen una planta automatizada, entonces ellos pueden seguir funcionando con camiones. Ah, bueno saberlo eso. Sí, porque lo hicieron. Siguieron funcionando sin problema. No es una planta con muchos empleados tampoco, entonces no tienen. Y la circunvalación se vuelve clave en esto, digamos. Por el tema de los camiones, listo, no podemos por agua, vamos por. Sin embargo, si vos ves las imágenes satelitales de la playa de Shell, nunca está explotada. No es una planta que funciona al máximo tampoco. Bien. ¿Te la pregunta? ¿Quiero un mate? No, gracias, quiero café. Disculpa. Bueno, después la tercera pregunta es, ¿cuáles crees vos que son hoy los principales desafíos que tiene este sector, tanto en términos productivos como urbanísticos? Bien, me agarra el machete. Sí. Bien, me gusta. Lauti, que es un arquitecto que trabaja con nosotros, me dejó un machete y me puso que los desafíos son urbanísticos, productivos e institucional. Bien. Y sí, porque nosotros lo dividimos así en nuestra cabeza al momento de tomar decisiones o de armar planes. Lo tomamos como el puerto ciudad por un lado y por otro la parte productiva de terminales, que por ahí además lo que tiene de particular el puerto de San Martín es que el mismo puerto opera sus terminales.
las 3 terminales, la de contenedores, la de granel y la multipropósito, la opera el puerto. La única terminal privada es la de Shell, pero en cualquier otro puerto de Argentina público está concesionada la terminal. Eso te iba a preguntar, no es común esto, digamos, la situación. Claro, no, para nada. Qué bien. Lo normal es que el ente administrador o consorcio, la figura que se haya elegido, que son 5 los puertos nacionales en el país, concesionan la terminal, hay un privado que se ocupa de hacer el movimiento de carga y el puerto se ocupa de la vía navegable, los muelles y la superestructura, digamos, a veces. Pero no, es particular. Entonces nosotros, además de pensar en la convivencia, pensamos en la distribución interna y la logística, y es una mezcla de cosas. Cuando tenemos que diseñar todo lo que es la parte productiva, se habla con el área portuaria que opera también, entonces es importante, son gente que hace muchos años labura ahí y se los escucha, porque muchas veces le proponemos ideas y nos dicen no, esto ya lo probamos hace un montón de años, entonces es algo dinámico esa parte. Y la parte urbana, interactuamos mucho con la gente que está concesionando los espacios. Nuestra interacción con los vecinos como oficina técnica del ente no es tan amplia, ya año a año va sumando puntos y va habiendo mejores conexiones, pero nuestra relación es contractual, entonces nos relacionamos con los dueños de los contratos, digamos. Que es un rol relativamente nuevo, tampoco ustedes están tan ayornados a eso, digamos, la cuestión de la residencia dentro de... Claro, hay un rol que para nosotros es el que conecta con los usuarios, con el ente, que es un poco el nexo, que es el intendente del Master Plan y área portuaria, y ese rol existe, entiendo yo, desde 2019. Está. Ese rol puesto acá, que fue evolucionando y obviamente se fue adaptando, y hoy en día los concesionarios, que nosotros le decimos usuarios, lo identifican al intendente y si tienen una problemática se comunican con él. Obviamente que hay usuarios viejos que la comunicación la hacen directamente de otro lado, al contacto que tienen de toda la vida. Pero bueno, eso ayuda un poco a ordenar las necesidades que tenía cada usuario. Es difícil, obviamente, cada uno tiene sus propias necesidades. También es difícil por ahí, porque si hay una empresa que hace muchos años que está acá, que está acostumbrada a trabajar de una manera, y empieza a ver cada vez más usuarios, ya empieza a perder ciertos privilegios, como poder usar todo el frente de la calle para su negocio, y cuesta entenderlo. Por ejemplo, los locales de fiesta que quedaron en el dique 2, hay algunos que tienen un estacionamiento mínimo, que obviamente no alcanza para 1000 invitados, pero bueno, el puerto era otro, entonces se hizo eso. Ahora ya estamos tratando de a poco ir, que cada pieza encaje, pero es algo que está vivo, entonces, no es algo fácil de manejar. Y el otro es la parte institucional, que por ahí que por ahí algo que a nosotros nos atraviesa como organizaciones es el hecho de cómo funcionamos. Nosotros tenemos un presidente que cambia cada 4 años, a veces cada 2, depende. Yo desde que estoy el presidente durante toda la gestión, que son 4 años, que ese puesto es el único puesto público que hay acá, que lo designa la provincia. La provincia designa al presidente, entonces también la gestión de ese momento también te condiciona todos los planes y las articulaciones, sobre todo lo de corto plazo. Los planes de mediano y largo plazo se suelen sostener, pero lo de corto, las prioridades, y eso se cambia a medida que cambia la gestión. Bien. Bueno, ahí voy a dar otra pregunta antes de la que teníamos prevista, porque justamente esto de que sean un ente y que con una presidencia que depende de provincia, ¿con qué niveles de gobierno articulan ustedes a diario, Cata? ¿O con qué áreas de esos niveles de gobierno? ¿Solo pensando en el urbanismo o en general? No, en las dos cuestiones, tanto en la parte de ciudad-puerto, en términos mayormente urbanísticos, y en el sector productivo también. Bueno, nosotros articulamos con la municipalidad para todo lo que son los usos de los terrenos. Ahora particularmente estamos con el tema de tránsito y la implementación del SEOM, así que también toda con la parte de movilidad. Bien. Igualmente con la parte de movilidad interactuamos cuando se implementó lo de las bicis públicas,
ahí se interactuó bastante. Y después, depende de la situación, vamos trabajando o con catastro del área de la municipalidad, como que con la municipalidad es un área con la que interactuamos bastante. Bien. Nosotros además, cada contrato que se aprueba pasa por la municipalidad, el proyecto edilicio, así que hay una interacción, hay una devolución también ahí sobre tanto la parte edilicia como urbanística. Hace poco la municipalidad empezó a implementar, a pedir algo que nosotros ya veníamos pidiendo, que son las obras complementarias, entonces también ellos nos hacen devoluciones de cuáles podrían ser esas obras que complementan al edificio o a la construcción. Después, por ejemplo, en temas tránsito también hemos interactuado con Vialidad, porque Vialidad tiene a cargo la infraestructura de toda la avenida LEM. Vialidad Nacional. Vialidad Nacional. La municipalidad tiene a cargo la gestión del tránsito de la avenida LEM. Entonces, al momento de cualquier intervención que se haga sobre LEM, hay que interactuar con esos dos actores. Con Vialidad Nacional para todo lo que es modificación y con municipalidad para todo lo que es gestión del tránsito. Bien. Lo hicimos cuando tuvimos que hacer el Automac y se habilitó un giro a la derecha. Fueron 6 meses de estudio, reuniones, un montón. Bueno, después quedó lo que quedó, pero bien. Se intentó que eso sea lo más coordinado posible. ¿Y a nivel provincial, Cata? A nivel provincial, la interacción se da más a través del presidente. ¿Y es más en la cuestión del puerto productivo o incluye también ciudad-puerto? Sí, por ejemplo, nos ha pasado con la parte de puerto. Con puerto nosotros interactuamos, con Nación, con todo lo que son habilitaciones, con aduana también, esta vías navegables, esta aduana, todo lo que tiene que ver con terminal interactuamos con ellos. Por ejemplo, aduana te puede decir, ahora en seguridad, poner un alambrado que tenga 3 metros y lo tenemos que hacer. Prefectura te dice, a partir de ahora me iluminas todas las terminales con luces súper fuertes y bueno, lo tenés que hacer. Ahí te condiciona también los accesos, ellos te condicionan cómo tienen que ser esos accesos, cuántos controles tiene que haber. Nosotros no podemos hacer una puerta en la terminal sin preguntar a todas estas organizaciones anti que nos habilitan. Después está, bueno, la prefectura también. La prefectura tiene su reglamentación con todo lo que son terminales, con todo lo que es agua. Por ejemplo, nosotros en Shell pusimos unos alambrados para no habilitar esa calle, justamente por una cuestión de seguridad. Entonces todo lo que tiene que ver con agua también se habla con prefectura. Y con la provincia hemos interactuado, por ejemplo, en los momentos si hay algún proyecto en común, ahí se interactúa. Lo mismo con algún ministerio de Nación. Si hay, en un momento se nos dieron fondos para arreglar las terminales y en ese momento se interactuó. Pero si no, ese tipo de interacción son informes, solicitud de inversión para arreglar algún muelle, por ejemplo el que se cayó, el del shopping. Nosotros a veces tenemos un informe, hicimos todos los estudios, tenemos un proyecto y siempre estamos buscando fondos en el momento de interactuar. Pero si no, esa interacción se da en un nivel que en la oficina técnica no participa. No participa, bien. No, participa de gerencia para arriba. ¿no? Claro. ¿Y con el ente de coordinación metropolitana han tenido vinculación a lo largo de estos años, articulación? No, entiendo que alguno de los presidentes se ha reunido con ellos, pero la oficina técnica no. Bien. Nosotros no. Sé que existe, sé lo que hacen, pero no hemos. Ustedes como oficina técnica no tienen articulación. No. Bien. ¿Cómo crees vos y el resto de integrantes de la oficina técnica que podría mejorarse la articulación entre este sector de la ciudad y el resto de la ciudad? Si es que ven tal desarticulación. Bueno, algo que nosotros trabajamos todo el tiempo es ver el tema de la conexión vial, de la movilidad. Es algo que trabajamos siempre cuando hacemos algún proyecto, tratamos de ver cómo podemos vincularnos con la ciudad, tanto peatonal o con bici o con tránsito. ALEM es algo súper rígido, que ya fue diseñado de una manera y es súper difícil de intervenir, entonces vemos cómo lo podemos trabajar. Ese es un punto que para mí es todavía muy mejorable. Eso es muy mejorable. Bien.
Lo otro que tratamos en estas nuevas ideas que vamos implementando, nuevos lineamientos, es el tema de la permeabilidad y tratar de que uno pueda acceder al puerto y llegue a la conexión con el agua y que no sea que se vaya chocando cosas. Sí. Es difícil porque ya está muy materializado el puerto, pero lo intentamos. En el momento de decir, bueno, si voy a diseñar un espacio verde que esté conectado con el agua, que el acceso sea fácil, que también tratamos que los edificios nuevos tengan más transparencia en el diseño para ver si podemos lograr eso. Ajá. Es difícil porque hay un montón de intereses en el medio con los que congeniar, pero bueno, por ahí sí, yo creo que sí, tratar de a poco de ir mostrando lo positivo de la permeabilidad de la gente que accede, porque vos si tenés más gente que quiere venir, el comercio le va mejor, al turismo le va mejor, es un punto que hoy ya por ubicación tiene 10 puntos. Todo el mundo quiere venir por la ubicación. Si encima le mejoras todas las otras cosas, sigue siendo un punto de interés, no solo por el casino. Si vos hoy buscás en Google o cualquier lugar, hoy el punto de interés del puerto es el casino, es el lugar a donde más gente viene y se puede mejorar eso. Claro, bien. Sí, sí. Y en términos, Cata, por ejemplo, de transporte público. Sí. Transporte público. Yo cuando entré acá ya estaba en las paradas. Ajá. Entraba el 20. Después de la pandemia eso se paró. Y ahora entran 9 con las mismas paradas de siempre. Y tenés ahí diferencia de opinión. Hay una parte de los usuarios portuarios que no quiere el transporte público y hay una parte de los usuarios que quiere el transporte público porque tiene, no sé, 60 empleados y necesita que el empleado pueda tener distintos modos de transporte. La escuela, por ejemplo, en el Molino es una de las que utiliza el transporte público. La gente que labura en el Dique 2 usa el transporte público. Entonces, como hay un conflicto de interés. Por ahora tiene una ruta establecida. Tampoco es que hay mucha forma de circular en el puerto. Hoy circula por la arteria principal, que sería Miguel Simantovani. ¿Podríamos mejorar? Sí, porque el colectivo podría ir hasta Dorrego y así alcanzar las últimas empresas que hay, las últimas industrias, y capaz que eso suma. Pero habría que charlarlo con movilidad. Pero hoy en día para mí lo que más funcionó son las bicis. Ajá. Las bicis públicas creo que lo que más funciona dentro del puerto. Bien. Las bicis públicas y las bicis propias, porque al tener tanta bicisenda se ve mucho el uso de la bici. Ajá. Sí. Bien. También está lleno de autos, ¿no? Pero aumentó mucho la cantidad de bicis que se ven. En términos metropolitanos, Cata, ¿cuál es el rol que se piensa para el puerto como una pieza importante, un enclave importante dentro del área metropolitana? ¿Cómo se entiende el futuro del puerto? Nosotros estimamos 50 años, pero en escenario futuro. ¿Y qué rol se pretende que el ente tenga para ese momento? O sea, pensando en un escenario futuro, ¿qué se está pensando respecto a este enclave? Lo máximo que piensa el ente el día, nosotros hoy como ente administramos una tierra de la provincia. ¿Cómo estás? Nosotros hoy administramos una tierra de la provincia y tenemos un tiempo para eso, no es infinito. El primer tiempo se renovó no hace mucho. Por lo general se suele trabajar así, te dan 30 años, 40 años de administración del terreno y después continúa. Nosotros ahora estamos hasta 2064. Ajá. Entonces nuestros planes, nuestros contratos y todo llega hasta ahí. Bien. Y después a partir de ahí habrá que ver cómo se continúa. Unos años antes seguramente se charlará, pero lo normal es que se prorrogue. Ya hubo una prórroga. Ajá. Entonces nuestra visual hasta ahora es hasta donde podemos manejar. Bien. Y ya 50 años me parece un montón. Ajá. Yo creo que para que las terminales se muevan tiene que haber otra opción.
Está la propuesta de reconversión del puerto, que es construir otras terminales. Ajá. También se pueden hacer estaciones de transferencia, que son buques más grandes que quedan plantados en el río y uno lleva la carga hasta ahí. Ajá. Entonces no tenés que construir una terminal o un proyecto de eso. No necesariamente. Hay varias opciones logísticas que se pueden combinar. También, por ejemplo, el hecho de no tener tanto espacio para estacionar camiones. Las playas de camiones pueden estar en otro punto. Santa Fe tiene un puerto seco también. O sea, puede haber combinaciones logísticas diferentes que también depende mucho de la gestión y la política del momento, de qué se quiere lograr. Y en ese escenario, suponiendo ese Sí. escenario, las posibilidades que se abren en términos urbanísticos de este sector, dada la proximidad al microcentro, la alta conectividad. Y ahí podrías decir, o se convierte todo en residencial comercial. Hoy en día, en la parte ciudad-puerto, las tensiones que hay entre el área industrial y portuaria con residencial comercial son fuertes. Resolvibles, como en todos los lugares, pero son fuertes. Entonces, si me decís quién mete más presión, y bueno, capaz que el día de mañana el comercio y la residencia mete más presión y se valora mucho más la vista al río y la conexión con el río. Hay que ver cómo evoluciona también, porque por ejemplo el dique 2, al tener tanta residencia, también el usuario, la persona que hoy compró un departamento con cierto estándar, hoy abre la ventana y tiene 20 torres, entonces no sé si le gusta tanto. Hay que ver cómo evoluciona eso y si en la parte que queda hoy, donde se podrían hacer más torres, se sigue trabajando así o con menos densidad poblacional. Hay que ver cómo evoluciona eso y si la gente sigue teniendo interés. Para mí interés va a haber siempre, no sé si va a ser el mismo tipo de persona la que compra ese departamento, pero interés va a haber siempre de vivir al lado del agua, porque es una ciudad conectada con el agua. Y después las terminales, si se llega a encontrar la forma de moverlas a otra parte, es lo que sucedió con la ciudad. La ciudad fue sacando todos sus usos conflictivos lo más posible a las afueras, y sucede en todos lados. Aparte, al estar tan cerca al microcentro, lo más lógico sería que en 50 años esto sea todo residencial comercial, turístico a lo último. Y aprovechando esa beta que dejaste de residencial comercial, ¿ha habido desde parte de la municipalidad o de provincia el interés de, dentro de las posibilidades de generar vivienda social en alguno de los sectores libres o que se vayan liberando en el tiempo? ¿Algún plan, comentario, convenio? Nosotros hoy en día con el objetivo de hoy es ser puerto. Bien. Entonces, toda actividad que se realiza dentro del master plan se realiza pensando en que sean fondos que se destinen para sostener la actividad portuaria y toda la inversión. Son inversiones millonarias. Cuando se crea el puerto, Argentina era rica. Argentina se dio el lujo de hacerse sus puertos y hacer monstruosidades, porque los hilos siguen funcionando y se hicieron hace un montón de años. Los hilos son más nuevos, igual son del 50, 60, pero el puerto es del 1905, 1910, que fue cuando se construye. Hoy en día reparar esas estructuras son carísimas y nosotros como ente no recibimos normalmente dinero ni de la provincia ni de la nación, únicamente para casos excepcionales, súper trabajados y aprobados, sino normalmente nos sostenemos con el mismo dinero que producimos. El ente es autárquico, entonces todo ese dinero que se pueda recaudar del área master plan se destina al área portuaria. Entonces por ahora destinar un terreno y que no tenga mucho profit, digamos, no sé. Pero igual creo que nunca vino la propuesta. No. Por lo general no. También si hoy vos mirás los terrenos del puerto, están todos concesionados. Como mucho debe quedar alguno dando vuelta y no hay mucho espacio para reconvertir todavía. Está chiquita. La franja verde de parque que le pusieron el cartel de parque, que sería un espacio común, ¿no? Acá no hay espacio público en sí, que queda entre la Shell y las torres. Sí. ¿Ese espacio se va a conservar o es una reserva para que se puedan dar nuevas torres o nuevos emprendimientos? Esa reserva, que también está en el master plan de comercio, es una reserva buffer de parques de tanques. Hay una ley de parque de tanques donde vos tenés que tener cierta distancia
esos espacios verdes, que si lo ves en el mapa ves la mancha verde alrededor, Sí. está por eso, donde no se pueden construir cosas techadas, hay una serie de normas de cosas que no se pueden hacer. Como parque puede funcionar, para nosotros ese es el parque lineal. Ni hablar. Tenemos un proyecto hace un montón de tiempo, que la idea es materializarlo de a poco, porque obviamente no es una inversión prioritaria dentro de todas las otras cosas que hay, pero se va de a poquito construyéndole cosas. Es increíble que antes que le pongan el cartel la gente ya se apropia de esos lugares Y y sí, genera es actividades. hermosa la vista, el sol, todo. Está atrás del molino también. También, bueno, también, sí. También. Pero ese espacio, mientras esté la Shell, es un espacio Tiene buffer que de parque de tanques Ajá. con una ley nacional arriba, así Claro. que no hay chance de mover. Y sí, por ahora es así, es eso, son parques. Nosotros para los 3 espacios verdes que vos ves, Ujú. uno es el parque lineal, el otro el parque central y el otro es un parque deportivo. Para cada uno de esos tenemos un proyecto, que ese proyecto está presentado en el directorio, no está ni fijo ni nada, pero es la manera en que nosotros proyectamos. Sí. Si hacemos veredas, tratamos de que vayan en consonancia con esos proyectos que ya tenemos planificados con esos espacios. Pero se hace todo de a poco. Genial, sí. La única que se hizo de cero y rápido, bueno, las dos únicas, fue una el Paseo Costero, Ujú. que tuvo una inversión de la provincia y se pudo hacer de una en 6 meses. Y el otro la plazoleta al Mirador, que también se hizo con obra complementaria, estaban los fondos y se pudo hacer de una. Claro. Si no, lo otro es, hacemos 100 metros de vereda, ponemos un tacho, vamos de a poco. ¿sí? Y volviendo a esto que vos decías de 2064, el año... Sí. Bien. ¿Cómo trabajan acá? El puerto tiene una particularidad en términos de acceso al suelo, Sí. a diferencia del resto de la ciudad. Si querés explicar un poquito, Cata, las variantes que tenemos, que existen de concesiones, como datos, para acceder a ese suelo, Ajá. y las caducidades, o sea, ¿cuándo cae cada una de estos? Bueno, la A mayoría, grandes rasgos. la mayoría de los contratos en el área puerto-ciudad son contratos de 30 años más 10, le dicen que 10 años prorrogables, bajo ciertas condiciones. Pero normalmente son todos contratos de 30 años, que es el periodo de tiempo en donde se entiende que la inversión vuelve y es un proyecto ¿cómo sería? Beneficioso para el inversor. Rentable. Son contratos de concesión, que es similar a un alquiler. Bien. Durante esos años el usuario puede hacer uso del terreno. Después hay otros contratos más débiles, como permisos de uso precario, que son muy pocos. ¿Algún evento o algo que se pueda hacer? O... No, esos ni siquiera llegan a contrato. No. Esos son acuerdos temporales. Claro, tipo como lo que usaban la vieja usina para en la parte de atrás hacer recitales. Sí, eso, parte de ese terreno atrás de la usina, no, todo el terreno atrás de la usina es una concesión de 30 años, entonces el usuario que lo tiene puede decidir hacer esos eventos si están dentro de su contrato. Cada contrato tiene un uso, no puede salirse de ese uso. Si tu contrato dice que vos eras un restaurante, no podés ahí poner una fábrica de autos, por decirte Tal una cual. locura. En ese caso, cuando hay un cambio de uso tan grande, se cambia el contrato y ahí hay distintas formas de proceder. O se puede abrir, depende del terreno, no ha ocurrido, pero se puede abrir el terreno a que venga otra persona, o se puede ver si el uso es similar y cómo trabajar, pero normalmente si hay un cambio de uso es un nuevo contrato. Son muy pocos los casos, porque casi todos los contratos tienen unos usos medio amplios que les permiten trabajar sobre esa franja. Después tenés contratos de locación, que son similares, pero eso sí, capaz que tienen entre 15 y 20 años. La diferencia por ahí son las responsabilidades, porque el canon que se paga o el alquiler que se paga mensual sigue las mismas reglas. La diferencia contractual lo que hace es diferenciar las responsabilidades que tiene una parte o la otra. Sobre todo esos contratos se hacen en casos industriales, los contratos de locación. Por Ajá. ejemplo, nosotros dentro del área portuaria no son todas terminales, algunos son lotes concesionados y se utiliza ese tipo de contratos más cortos. Las areneras, por ejemplo, tienen contratos más cortos. ¿Y van Porque- renovando? Sí. Pero sí tienen terminales.
¿No? Son areneras, no serían terminales. Claro, propiamente dicho. No sé, no conozco que en otro puerto le digan terminal a las areneras. Perfecto. Las areneras son puntos areneros, digamos. Claro, Bien. no contamina. Ya se da de No por tiene- sí la función que tiene. Claro, no tiene mucho equipamiento más que una pileta para recibir la arena. Ujú. Claro. Nosotros ahí, sobre ese lado, tenemos proyectada una calle, que para eso hay que coordinar un montón. ¿Una especie de costanera o...? Sí, continuar mirá. la Calle de Borda. libertad. Qué Eso bien. está puesto hace un montón de tiempo en un plan portuario de 2010, si no me equivoco, en un plan director que había de obras. Como te digo, nosotros tenemos planes a corto y mediano plazo por encima del master plan. Ese es uno. El plan Pero director de sí 2010. guiados para el master plan. Sí, O sí, sea, siempre. Los el master plan usos sigue Sí. siendo. y la idea sí está. Bien. El acceso al agua está y ahí hay proyectada una calle, entonces la combinación con las areneras va a ser importante y los contratos de ser más cortos también a vos te permite cuando renovás un contrato revisar todos los términos, decir bueno ahora quiero una vereda acá, ahora necesito este espacio libre y se va a negociar, te da esa flexibilidad de ir adaptando los lotes a los planes. Y esta calle nueva llamada Los Arenales va a salir de la costanera, la parte norte de la costanera donde tiene esa plazoleta hasta la bifurcación en donde está la toma de agua. Claro, Sí. sí. Se completaría Claro, hacia el norte se Esa es la completaría. idea, estamos hablando de una inversión millonaria. Ni hablar. Pero capaz que lo más difícil va a ser la gestión, Claro. en ese caso, Sí. con todos los rentistas y ver cómo se maneja esa parte, porque hoy en día es algo industrial, hoy tenés areneras, hoy nosotros en el puerto tenemos 4 areneras, Ujú. en esa parte hay 3, Claro. lo que sería en el frente a esa calle futura. Y bueno, entonces al tener contratos de 30 años también te afecta la planificación, porque son terrenos que Que pasa a hasta ser 30 años un no lo bloque. puedes, claro, no lo puedes tocar. Ese es un bloque que vos no puedes tocar. Ujú. Sí se puede trabajar, se puede hablar, se puede decir, bueno, mirá, queremos hacer una bicisenda que cruce por acá, dejarnos pasar por esta parte del terreno y se trabaja, se Se articula. de negocia esa con la manera. prórroga, quizás. Sí, depende, a veces sí, a veces no. Ah. Depende, Ah. porque si lo ven como un beneficio mutuo, puede que no haya drama. Entonces nosotros somos muy cuidadosos con los contratos nuevos, de dejar espacios dentro de la concesión, pero de accesibilidad pública. Entonces también ahí tiene la ventaja de la parte de la combinación público-privado, que va a decir, bueno, el privado mantiene ese espacio, que es un costo todos los años, tiene accesibilidad pública, pero el terreno sigue siendo un disfrute para ambas partes. El privado también puede aprovechar ese espacio. Entonces, hay, o sea, de cada año, y si hay alguna cuestión que amerite una renovación de contrato, se tratan de incluir todos estos lineamientos nuevos de Exacto. diseño. Esa es la idea, de a poquito, pero hay contratos que están hace un montón de tiempo. Y, Por ejemplo, el Casino Shopping fue el contrato número 1 del Master Plan Sí. y se concesionó todo el dique. claro, Todo el dique, o sea, las calles son de ellos. Nosotros ahí no tenemos intervención hoy en día. Que obviamente vos lo mirás con los ojos de hoy y decís, no, bueno, pero el puerto estaba en otra situación en ese momento y fue la decisión que se tomó. Y uno Ujú. tiene que articular con ese contrato que ya existe. claro. Y ante la caída del contrato a los 30 más 10, Sí. ¿qué pasa con lo implantado en esa parcela, esa subparcela? Todo lo que está pegado a la tierra es del ente. Bien, Todo lo que está pegado a la tierra es del ente o sería el día de mañana del terreno, que sería de la provincia. Ujú. Pero no se pueden llevar las cosas, no se pueden llevar los edificios. claro. Se pueden llevar los muebles, Ujú. pero la fábrica queda, todo eso queda. Entonces, opción va a ser o el ente administra ese espacio Ujú. con lo que quedó adentro Ujú. o se concesiona a otra persona. Ujú. Eso puede pasar. El también. nuevo casino provincial. No Claro, creo, qué no sé creo. yo. No, pero sí. Esa alternativa nunca ocurrió. Tuvimos una sola evolución de lote, Ajá. que antes había en donde estaba Dorrego, en la esquina, ahí había una especie de contrato, un PUC, Ajá. ni siquiera era concesión. Y había PUC una es, casita, permiso de uso precario, que era un contrato corto. Yo no estaba, pero sé, si vos ves las imágenes del Google Street Ujú. viejo, satelitales,
Ahí había un modelo de casa con contenedor. Ajá. Ah, me acuerdo. Bueno, sí. Esa casa tenía un permiso de uso, se terminó, listo, desarmó todo y se lo llevó. Ese, por porque eso ejemplo, era móvil. permiso de uso precario. ¿Está cerca de las areneras o no? Sí, cerca de la toma de agua. Ah, Ajá. sí,